Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un día como hoy, un 22 de junio, pero del año 2018, nos dejaba uno de los grandes bateristas de la historia del rock, un tipo, bueno, sobrehumano en la bata, como la mayoría de los bateristas de heavy metal, o fundamentalmente metal más extremo, diría yo, el señor Vinnie Paul? Nombre real de Vinnie Paul es Vincent Paul Abbott. Ahí lo tenía agendado para no perderlo, no olvidarlo. Nació en 1964, tenía jóvenes 54 años cuando falleció víctima de una miocardiopatía, un problema del cuore, del corazón. Bueno, fue muy triste, muy fuerte también para él la partida, la muerte de su hermano, de Dimebag Darrell, que fue asesinado en pleno show con Damage Plan, en donde él también estaba tocando, terrible, en el año 2004. Y bueno, fundador, Vinnie Paul junto a su hermano Dimebag Darrell de Pantera, eran unos adolescentes. Una cosa que me llama la atención y para bien, fundamentalmente, es que la mayoría de las bandas de thrash, fundamentalmente no del heavy metal clásico, sino del thrash, black metal, death, grindcore, eran pibes, preadolescentes más que adolescentes. Año 1981, no me quiero ir por las ramas, Vinnie Paul junto a Dimebag Darrell daban vida a Pantera, muy apoyados por su padre, acá no tengo anotado el nombre, a Jerry Abbott. El padre era cantante country y tenía un estudio de grabación y fue el que le dio los estimuló, los incitó para que grabaran, primero formar la banda y después grabar algo muy precario. Los primeros discos de Pantera, los primeros 4 con Terry Glaze como cantante principal fundamentalmente, tenían un toque más hair metal, como se lo llama, o glam metal, Poison, Motley Crue, todas esas bandas a mí me gustaban antes. Ahora debo decir que me parecen bandas, no lo digo despectivamente, no son bandas que me gusten hoy en día. Cinderella, todo lo que fuese glam metal, soft metal, bueno, me gusta más el metal extremo. Arrancaron por ese lado y de hecho los primeros discos van a verlos vestidos al mejor estilo glam metal, con las bandanas, esos pelos tipo Poison y demás, con Terry Glaze como cantante. Al año siguiente entra Rex Brown, el bajista icónico. La formación clásica obviamente es la que conocemos. Los hermanos Abbott, Dimebag Darrell y Vinnie Paul, el señor Rex obviamente, y bueno, Rex Brown y Phil Anselmo, pero Phil Anselmo no estaba todavía. Empiezan a modificar la onda, el estilo de la banda, querían algo más agresivo. Terry Glaze, el cantante original, quería seguir por la misma senda del glam metal y demás, y bueno, se va, lo despiden, lo bien que hicieron, y ahí aparece un jovencísimo Phil Anselmo, que en el primer disco todavía estaban con esas raíces, por así decir, glam metal, pero ya en Cowboys from Hell la cosa explota. Después, bueno, el Vulgar Display of Power. Pantera se convierte en lo que es, afortunadamente cambian el rumbo y no es, muchos piensan que fue Phil Anselmo el que cambió todo. Sí, tuvo su cuota, pero los hermanos Abbott, Dimebag y Vinnie Paul fueron también los que traccionaron para cambiar la onda de la banda y Pantera se convirtió en una de las bandas más importantes de la historia, no solamente del metal, sino de la historia, con una potencia, una fiereza, una crudeza, un salvajismo que distaba notoriamente de lo que eran los primeros discos de la agrupación. Bueno, acá tengo un libro, recomiendo muchísimo, mi remera de Pantera. Tenía otra remera de Pantera, pero mi perro, el flaco, me la hizo percha, me la destrozó, la sacó del tendedero ahí y la destrozó, pero bueno, sobrevivió esta. Que a mucha honra la tengo aquí. Y este libro, como decía, la historia del heavy metal
es un comediante, escritor, un especialista muy fino del heavy metal y fundamentalmente las cuestiones más extremas que a mí me encanta. Andrew O'Neill, este libro es fundamental. Y hay un apartado dedicado a Pantera que es muy interesante porque O'Neill muestra su preferencia, con la cual coincido, eso quería decir. Comenta: en su momento álgido, Pantera era un grupo sencillamente perfecto, ya con Cowboys from Hell y demás, a partir de ahí. Pero no era así cuando empezó. Pantera hizo una jugada maestra. Cuando el grupo consiguió un contrato con un sello grande, fingió que empezaba de cero y se desvinculó de su catálogo anterior, el glam metal, hair metal y demás. Básicamente consiguió que todo el mundo pensara que era su primer disco, muy hábil eso, muchos lo creímos. Casi todos los que los seguíamos cuando estaban en su apogeo desconocíamos su pasado. Mi pasado me condena, en este caso no. Y fue una decisión muy inteligente porque los Panteras que estaban en un sello grande y hacían un post-trash testosterónico, vaya frase, señor, o palabra, agresivo y potente, eran imparables. Pero antes habían tenido un pasado glam metal sencillamente estremecedor. Bueno, y continúo en la página siguiente, la 251-252. Aunque lo que grabaron los discos con Terry Glaze, obviamente, eran 1000 veces mejor que lo que hacían Motley Crue o Poison, que lo de Poison y Motley Crue sí, es aceptable, pero eran puras poses, posers, le dicen los norteamericanos, igual que Cinderella. Para mí es un metal blando, no me gusta mucho. Al lado de Pantera, nada. Pero los 3 discos, dice, que sacó Pantera en esa época entran en la categoría de mierda total. El primero, Metal Magic, qué nombre horrible, pero bueno, así se llamó. Tiene la portada más ridícula que he visto en toda mi vida. Es una pintura hecha con aerógrafo de una especie de hombre león. Bueno, no quiero hablar de leones acá en Argentina, por favor. O es una pantera, dice el autor, rarísimo, blandiendo una espada. Bueno, es algo parecido a una espada, cuesta bastante describirlo. Estoy seguro de que el artista que lo pintó no había visto una espada en su vida. Malo, don Andrew O'Neill, con la portada del primer disco de Pantera. El álbum fue producido por su padre, como decíamos, el señor Abbott, y salió en su propio sello, Metal Magic. Teniendo en cuenta que se trata de un disco de producción propia que lanzaron ellos mismos, el sonido no estaba tan mal, aunque los platillos parecen salidos de una batería para niños, palazo para el amigo Vinnie Paul. A pesar de sus limitaciones, el álbum está bien trabajado y es ambicioso musicalmente, pero sigue siendo una mierda. Bien, me gusta este análisis que hace Andrew O'Neill porque, como muchos, pensábamos que la carrera de Pantera arrancó con el Cowboys from Hell. De hecho, yo me acuerdo de una compañera de la facultad, Carla, el hermano escuchaba Pantera, yo lo había descubierto por el Headbanger Ball de Alfredo Lewin, gran periodista, fundamentalmente de metal chileno, y dije, wow, ¿qué es esto? No sé qué era lo más pesado que había escuchado, Iron Maiden. Me partió la cabeza, me acuerdo, me grabó el cassette, un TDK que lo debo tener por ahí, y a otro amigo le había pedido Mega, recuerdo, al Petón, saludo para él. Pero muchos pensábamos que ese era el primer disco de Pantera, pero no, tenían un pasado, como sucedió por ejemplo con Faith No More, antes de la entrada de Mike Patton, que sorprendió. Pero bueno, ellos trataron medio de ocultarlo, pero los fanáticos y quienes amamos a Pantera no nos importó. Está bueno para ver cómo arrancaron. Además eran pibes, era la onda del momento, ese estilo de música, tipo Rat, todas Warren, todo ese tipo de bandas. Hair metal, ya que te digan metal pelo metal del cabello. Yo creo que ahí te define, a diferencia de un death metal o grindcore que es bien pesado, black metal. Pero bueno, es interesante porque la visión que da este periodista, como decía, también comediante, si bien alaba a Pantera, pero le tira el palazo al final, que está bueno, no por Pantera. Yo acá lo que valoro mucho es la evolución absoluta que hicieron y cómo después
si se hubieran quedado en ese lugar cómodo, el soft metal, glam metal, tantos términos para ese género tan, para mí, blando, pero bueno, hoy estoy pesado, estoy como Billy Bond. Pero si se hubieran quedado en el lugar cómodo, tal vez, bueno, hubieran sacado algunos discos más, pero no se hubieran convertido en la leyenda que es, porque Pantera realmente marcó a fuego. Si uno piensa en el metal de los 90, para mí, dejemos a Metallica y Megadeth que ya en los 80 hacían ruido, pero se me viene Sepultura a la cabeza, por ejemplo, Pantera, Fear Factory, otra gran banda, Prong, la banda de Tommy Victor, que fue guitarrista de Danzig, no sé si lo sigue siendo. Bueno, y este tal vez no es el disco más inspirado de Reinventing the Steel, reinventando el acero, pero es un discazo también. La tapa es medio fieronga, el fueguito me hace acordar al fuego del asado cuando hago. Una tapa pedorra, pero un discazo que contrasta. Y ahí volvemos a lo de Pantera, volvemos a esta banda que marcó a fuego, como decía, la escena musical pesada. No sé qué hubiera pasado en los 90 con el metal si no aparecían estas bandas que nombré, Sepultura, bueno, Pantera, ni hablar, Prong, Fear Factory, Brujería también. Luego de Pantera se disuelve en 2002, 2003, ya Phil Anselmo andaba con Down, con otros proyectos y medio peleado, estuvo muerto clínicamente unos minutos Phil Anselmo y bueno, volvió a la vida, no sé si como Víctor Sueiro habrá visto la luz al final del pasillo, pero estuvo muerto clínicamente Phil Anselmo. Y ahí se separa la banda, 2003. Se le preguntó a Vinnie Paul de la vuelta de Pantera y él dijo que luego de la muerte, del asesinato de Dimebag Darrell, y dijo que sin Dimebag no iba a haber Pantera jamás. Bueno, fallece Vinnie Paul en 2018 y ahora han vuelto con Rex Brown, Phil Anselmo y otros músicos. Creo que está Zakk Wylde, pero no es Pantera, no están los fundadores, pero bueno, qué sé yo. También para destacar, formó parte de otras bandas, Damage Plan, Damage Plan, como se pronuncie, y Hell Yeah, fueron los proyectos que tuvo post Pantera el señor Vinnie Paul. Y también, para destacar, el 11 de marzo hubiera cumplido 61 años y se publicó un libro que él estuvo trabajando, que le puso mucho ahínco, mucha energía, un libro de cocina, que es rarísimo, pero un libro de cocina llamado Drumming Up an Appetite with Vinnie Paul. O sea, como batereando sería un apetito o el apetito con Vinnie Paul. Y aparece Vinnie Paul, aparecen las portadas de la editorial Gourmet, que son muy buenas las editoriales y obviamente los libros de Gourmet, pero aparece Vinnie Paul con esa cara característica, al juego de palabras, y en vez de sostener los palillos de la batería, tiene dos patas de pollo, bueno, él dice dos patas de pavo, turkey feet será, pata, no sé cómo se dice en inglés, feet es pie, y está con la batería atrás, dibujado, excelente. Y es un libro que él le dedicó un tiempo, lamentablemente no pudo salir en vida. Y son recetas que él inventó y además recetas que su madre le fue enseñando, que él los llevó con humor, con mucha buena onda, como decía él, en una entrevista que le hicieron en el año 2016. Y fundamentalmente lo que él decía, que la comida no es algo para solamente ingerir y ya, sino que es una cuestión de pasión, de dedicarle tiempo, energía, amor, como decía, pasión. Y eso es lo que vuelca en este libro que se publicó el 11 de marzo, ya hace unos 5 meses, que es muy interesante. Como decía, hoy es un día triste, pero para recordar a uno de los grandes bateros. Siempre tengo anotado acá el nombre porque para mí es Vinnie Paul, pero bueno, el nombre real es Vincent Paul Abbott, que nació en Texas, murió en Las Vegas, como decía, un día como hoy, un 22 de junio, pero de 2018, que ha marcado a fuego el rock, no solamente el metal. Acá sigo mostrando, bueno, acá está, justo acá está el cumpleañeros, el gran Vinnie Paul,
que nos dejó un día como hoy. ¿Cuál es tu tema favorito, tu canción favorita de Pantera? A mí me encanta Walk. ¿Será que los descubrí ahí? Walk 5 Minutes Alone con la voz. Me gusta, obviamente. Yo creo que está de más aclararlo, pero me gusta el Pantera de Phil Anselmo. El señor Terry Glaze, no sé qué hizo, si sigue cantando en bandas de metal cabelludo o de soft metal, no me interesa. El Pantera que me gusta es este, a pesar de que terminaron no bien, terminaron malos términos, valga la redundancia, pero dejaron un legado impresionante. Bueno, acá con una de las tantas caracterizaciones del señor Phil Anselmo, estuvo pelado, con cresta, con pelo largo, rapado, bueno, con la cabeza tatuada, que ahí no se le ve obviamente, y la remera de Venom. Venom fue una de las bandas influencias de Pantera, si bien arrancaron más por el lado del soft metal, pero Venom los marcó a fuego. Y bueno, un día como hoy se nos iba Vinnie Paul, batero de Pantera. Seguí en el canal si estás, obviamente, un me gusta, un comentario, sugerencias, todo sirve, todo vale, todo se agradece. ¿Cuál es tu canción favorita de Pantera? ¿Cuándo llegó a tu vida Pantera? A mí, Pantera llegó, como ya lo dije, a través del Headbangers Ball de MTV y también de la revista Madhouse. No quiero olvidarme, pero primero fue el Headbanger Ball, que ahí me voló la cabeza. Se nos fue un día como hoy, hace 7 exactamente, Vinnie Paul, gran batero de Pantera, que hoy lo recordamos y lo conmemoramos.